Continuando con el uso de la palabra, es el tiempo del señor diputado Carlos Pérez. Gracias, presidente. Una curiosa casualidad, el mismo día que este cuerpo hace una sesión por el Día Mundial de la Alimentación, discutimos acá también esta ley de riego. Nosotros, intentando rastrear los argumentos del gobierno para llevar adelante estas modificaciones a la ley vigente, fuimos encontrando algunos documentos y para empezar por decirlo, el principal de ellos y el origen de esto es un trabajo conjunto entre el Banco Mundial, y repito, el Banco Mundial y el Ministerio de Ganadería. En algunos documentos, uno fechado el 2014, escrito por la ingeniera agrónoma Mariana Gil, nos dice que hay una oportunidad de consolidar la rentabilidad de la agricultura. La rentabilidad de la agricultura. Y allí, siempre que se buscan ejemplos, siempre se remite a la soja transgénica y al maíz transgénico. Y nos dicen que con riego podemos obtener 1.500 kilos más por hectárea de soja transgénica y algo así como 6.100 kilos más de maíz transgénico por hectárea. Y buscando argumentos del Poder Ejecutivo, nos dice que el incremento del precio de la tierra, que se multiplicó por 5, por 6, por 7, nos genera la necesidad de la intensificación de este modelo. Intensificación del modelo de la soja transgénica y del maíz transgénico. Entonces, claramente, expresamente, escrito en negro sobre blanco por el Poder Ejecutivo, mejor dicho, por el Banco Mundial y el Poder Ejecutivo, nos dicen que el desarrollo del riego es para consolidar la rentabilidad del agronegocio. Nos dicen el desarrollo del riego es para estabilizar la producción de soja y maíz transgénico. Y uno que no rehúye discusiones y que, más allá de que en estos tiempos nos dicen que no hay izquierda ni derecha, que finalizaron las ideologías, y ya que estamos el 16 de octubre, el próximo lunes, el Día Mundial de la Alimentación, nosotros queríamos intentar ubicar qué entendemos, por lo menos humildemente nosotros, de cómo discutiríamos esto por izquierda y cómo se discute por derecha. Entonces nosotros, una persona de izquierda cuando habla de la alimentación piensa en la soberanía alimentaria, cómo lograr alimentos accesibles en cantidad y en calidad para nuestro pueblo. ¿Cómo hacemos en un proyecto de país para que ningún día en nuestro país, pero también con una visión latinoamericanista y por qué no mundial, cómo hacemos para que ningún día ni un niño, ni un solo niño, ni un solo viejo, ni una sola persona en nuestro pueblo se vaya a dormir con hambre? Nos parece que ahí, por esa línea, se ubicaría una discusión por izquierda del tema de la alimentación. Por la derecha, tendríamos que hablar de la rentabilidad del negocio, del agronegocio, mercantilización de los alimentos, los commodities, porque ¿por qué el Banco Mundial inicia esto? El Banco Mundial, el sistema financiero mundial, los amos del mundo, que con el Ministerio de Ganadería está muy interesado en esto, los commodities, o sea, la especulación financiera de este tipo de producción en las bolsas del mundo, en Nueva York, con esas ventas a futuro, ¿verdad? Que hay que estabilizar la producción, pues ya está vendida. Para no generar bonos tóxicos, eso, que después generan problemas en los bancos. Y, por supuesto, que por derecha acá se habla del aumento del precio de la tierra, o sea, de un mercado libre de tierra, de la mercantilización de la tierra, del uso de la tierra para la soja transgénica, para el maíz transgénico.
Entonces, como hoy hacíamos una sesión por el Día Mundial de la Alimentación, el lunes 16 es el Día Mundial de la Alimentación, nos parece un momento oportuno, no diría juicio político porque es medio pomposo, pero por lo menos una evaluación al modelo. Porque cuando se buscan comparaciones y se busca una afirmación de parte del gobierno, lo comparan con la ley forestal, lo comparan con los parques eólicos. ¿Qué son los parques eólicos? Es la privatización de las empresas públicas, es la privatización de la generación de energía, es la obligación por parte del Estado de comprar toda la energía que producen los privados en los parques eólicos, aún dejando correr agua de las represas, cuando en las represas el costo de generación es $7, $8 y a los privados se les compra unos $80, y que se está pensando, para resolver esos problemas, o ya se pensó y ya se habilitó, la exportación por parte de privados de esa generación, esos excedentes de generación de energía eléctrica. Curiosamente, los parques eólicos han tenido una consecuencia. Por ejemplo, el cierre de Freeport, porque estamos hablando de la alimentación, el cierre de Freeport, sin pensar en estatizar Freeport, en una marina mercante nacional, en tratar de hacer llegar ese alimento de calidad como es el pescado a los niños de nuestro país. Nos hablan de la ley forestal. La extranjerización de la tierra con la ley forestal, vamos a hablar también de eso después con el modelo sojero, pero por lo menos, ¿qué repercusión ha tenido el modelo forestal en el consumo de agua? Porque habían debates y cuando éramos del frente nosotros también, en los comités de base, había peleas por cuánta agua tomaba un eucalipto, si eran 10 litros por día, 20, 30, 50, 80. Pongámosle 10 litros por día por eucalipto, a 1.000 eucaliptos por hectárea, a 1.300.000 hectáreas. El modelo forestal está consumiendo 13.000 millones de litros por día de agua. ¿Qué impacto tiene esto en el agua subterránea, en el suelo, en la humedad del suelo, en nuestros productores? ¿Qué impactos sociales tiene? Ningún dato de estos ha sido puesto en este debate. Entonces, una evaluación del modelo celulósico forestal y del modelo sojero, mínimamente, del modelo sojero. ¿Qué sabemos del modelo sojero? La concentración de la tierra en nuestro país está llegando al 50% de nuestra tierra productiva. ¿Qué sabemos del modelo sojero? Que es responsable de la contaminación de nuestras aguas. Participamos de una charla que nos invitaron en el Ateneo Montevideo el lunes, con dos profesionales excelentes, una de ellas está en las barras. Claramente está identificado desde el punto de vista de la ciencia y de la academia que es el modelo sojero, que es la importación de agrotóxicos, el aumento explosivo de esta importación en miles de toneladas de agrotóxicos, que es responsable en lo que le llaman contaminación difusa del estado actual de eutrofización de todos los cursos de agua de nuestro país. Tenemos que soportar que una ministra de Medio Ambiente, la actual ministra de Medio Ambiente, nos diga, por ejemplo, que en el Río Negro, que la concentración de fósforo, que la reglamentación dice que lo máximo son 25 partes por millón, microgramos de fósforo, esté llegando a 90, hasta el 90, y que ella diga que la tercera planta de celulosa, la segunda UPM, va a mejorar el río. Y que se habla de que tienen que embalsar agua porque el caudal del Río Negro no le es suficiente. También sabemos de la socialización de la contaminación del agua. Lo sabemos bien en el Maldonado, de donde soy, de cómo cada vez es más caro potabilizar el agua. Sabemos también por el último censo agropecuario entre el 2001 y el 2011 que el modelo sojero y celulósico forestal ha expulsado del campo, sabemos que más de 12.000 unidades productivas, de los cuales más del 80% son productores de alimentos de menos de 200 hectáreas, han tenido que irse del campo. Y que si se mantuviera esa tendencia, hoy serían 17.000
los productores que el modelo celulósico forestal, principalmente sojero, ha expulsado del campo. También sabemos que cuando el subsidio a la producción es al agronegocio, los estímulos fiscales son el agronegocio, tenemos a la lechería en crisis, ahora con el cierre de fronteras con Brasil, la granja en crisis, la apicultura en crisis. Ni hablar de lo que es la soberanía nacional. Comprar semillas año a año, perdiendo semillas criollas. Gran esfuerzo de los sectores de la agroecología de conservar semillas. Un esfuerzo principalmente de los productores que se dedican a la agroecología. Sabemos de la contaminación de los cultivos, que está demostrado por la academia también, principalmente en el caso del maíz. Sabemos de las fumigaciones en las escuelas, de las fumigaciones sobre los centros poblados. También se sabe, aunque no se publica, del aumento del cáncer en nuestro país. Entonces, este modelo antinacional, antipopular, extranjerizador, privatizador, se presenta como impulsor del desarrollo nacional. El desarrollo del agronegocio, nos dicen, es el desarrollo nacional, es igual a desarrollo nacional. Cuando es un puñadito de empresas, principalmente extranjeras, que controlan la enorme porción de este negocio. Por supuesto, es probable que se anoten, hagan cola, un montón de posibilistas que nos digan, este es el modelo que hay, vivimos en el capitalismo y esto no lo podemos cambiar. En ese caso yo me iría y no haría más política. Si esto no se pudiese cambiar, me iría para mi casa. Entonces, para consolidar la rentabilidad del modelo del agronegocio, para estabilizar su producción, para consolidar la rentabilidad de este puñadito de empresas extranjeras que controlan el agronegocio, que nos extranjerizaron el 50% de la tierra, que la usan para lo que la usan, que hablamos del Día Mundial de la Alimentación, tendríamos que poner humana, porque la soja va para los chanchos chinos y del primer mundo y alguna res por ahí en los feedlot. Entonces, para consolidar la rentabilidad de estas empresas, que nos dicen, esto es desarrollo nacional, no, son poquitas, y empresas extranjeras, se las va a exonerar de impuestos, se van a poder acoger a la ley de inversiones, se van a poder acoger a la ley de las PPP. Pero esto no es suficiente, vamos a privatizar, porque esto es lisa y llanamente la privatización del agua para riego. La privatización y la extranjerización, la apropiación privada extranjera del agua para riego, del agua, un recurso esencial para la vida, un recurso estratégico, si los hay, para un proyecto popular, nacional y soberano, con soberanía nacional. Y nos dicen que la estrategia para desarrollar el riego es embalsar agua, El tipo 4 que le llaman, que hasta el Banco Mundial dice que va a tener graves efectos medioambientales, el tipo 4. ¿No? Hablábamos del estado en que están las aguas ya. En el taller del lunes nos explicaba la bióloga Piccini que estudian todos los embalses en el Uruguay, están altamente contaminados, altamente eutrofizados, todos tienen generación de cianobacterias, inclusive el más grande de todos ellos, el de Salto Grande. Con estas leyes vigentes, con la 16.466, con la 18.610, con todas ellas. Entonces se va a embalsar agua. Nos hablan que están preocupados por el medio ambiente, pero se va a embalsar agua. Pero aparte se va a embalsar el agua y la única agua que en el artículo 47 de la Constitución se pudiera privatizar sería el agua de escurrimiento. Ahora, cuando tú embalsas un curso de agua superficial, ¿eso es embalsar agua de escurrimiento?
Entonces, embalsamos agua, inundamos tierras, inundamos el monte ribereño, que es la barrera natural. Se queda debajo de las aguas toda esa materia orgánica, se acumulan sedimentos, aumenta la temperatura del agua, cambia la flora. Y parece que esto va a poder tener una habilitación ambiental previa y que no debe preocuparse el inversor del agua cursos arriba, solo del agua cursos abajo. Por supuesto, tampoco acá hay bebé de pecho. Van a intentar, que no se ha dicho acá, van a intentar embalsar aguas arriba, porque necesitan agua de cierta calidad. Embalsar aguas arriba, porque tampoco van a plantar soja en todos lados y que escurra todo el agrotóxico al embalse. Van a producir aguas abajo. El de abajo que se joda. El de abajo que se joda. El agua del embalse, bueno, se va a contaminar, pero al embalsarse arriba y la producción sojera transgénica con agrotóxicos sea abajo, y acá se trabajó con Chile. Entonces el modelo chileno pasa que tú quieres producir, te cruza un arroyo, un río por enfrente y no accedes al agua si no la compras. Y también dice el Banco Mundial que ya tiene calculado el precio a que se va a poder vender el agua. No dice a cuánto. Y esa información yo pensé que acá me la iban a decir, ¿a cuánto se va a poder vender el agua? Y nos dicen, bueno, se necesita inversión extranjera, tiene que ser privada, tiene que ser extranjera, porque requiere una gran inversión. Y el Estado no tiene para invertir, lo dijo Aguerre en las comisiones de ganadería del Senado. Requiere una gran inversión. ¿Y cuánto es una gran inversión? Intentamos buscar. Bueno, en el documento del Banco Mundial, les muestro la tapa para que recurran a él. Grupo Banco Mundial, resumen ejecutivo con la gran inversión que parece que no tenemos en Uruguay. En un escenario medio son 18 millones de dólares por año. Y en un escenario de crecimiento del riego fuerte, 27 millones de dólares por año. No tenemos en Uruguay, no tiene el Estado. Y por eso hay que violar la Constitución y privatizar el agua, ¿no? Entonces, para consolidar la renta del agronegocio, para estabilizar la producción del agronegocio, hay que abrirle las puertas a la inversión privada extranjera, porque no tenemos 27 millones de dólares por año. Entonces hay que violar la Constitución, hay que violar la lucha a un pueblo que laudó con más del 60% y dijo que el agua tiene que estar en manos del Estado, que tiene que ser planificado, gestionado y controlado por la asociación civil, y que tenía que estar eso en las comisiones de Cuenca. Hay que desconocer la voluntad de nuestro pueblo, hay que privatizar el agua porque parece que el Estado no tiene 30 millones de dólares por año. Entonces requerimos un operador privado, hay que abrir las asociaciones agrarias porque el privado tiene que tener posibilidad de entrar y salir. Porque claro, el senador Delgado mejoró, ¿verdad? Porque el espíritu del ministro del Banco Mundial, el espíritu del Banco Mundial con el Ministerio de Ganadería, era que todos aquellos que estuvieran en el área de influencia de la represa, obligados tenían que pagar un gravamen. O sea que aparte de privatizar el agua, íbamos a hipotecar la tierra, sin definir cuál es el área de influencia, qué criterios definían el área de influencia, quién iba a definir el área de influencia. Entonces iba a venir un inversor privado extranjero, iba a represar en una cuenca y tal vez todos los padrones de esa cuenca tenían que garantizarle el retorno de la inversión del costo de inversión de la obra. O sea, riesgo cero para el inversor privado, el Banco Mundial, riesgo cero para el inversor privado, el Banco Mundial, hipotecando a los productores, la tierra de nuestros productores. Delgado lo incorporó, la verdad, con consentimiento expreso del propietario, claro, pero este negocio, estas grandes empresas lo manejan arrendando. Y bueno, el que esté hasta el cuello y arrienda la tierra y ha sobrevivido un poquito por la soja,
arrienda y firma el consentimiento. Después que hace pelota la tierra, el inversor se va. Y el propietario, riegue o no riegue, seguirá pagando. Y si vende, seguirá pagando. Entonces, con la lechería en crisis, la apicultura en crisis, la granja en crisis, acá hay otro gran problema con esto. No solo se privatiza el agua, va a ser un factor de que aumente el acaparamiento de tierras en manos de los mismos que manejan este negocio. Porque la Revolución Verde, los organismos genéticamente modificados acá se presentaban décadas atrás como la solución a los problemas del hambre del mundo, ¿no? Más de 1.000 millones de personas se van a acostar todos los días con hambre. Acá se habló del canon. Y uno tuvo que reflexionar, ¿por qué ahora se va a cobrar el canon? Si viene del Código de Aguas, ¿por qué ahora el canon? Y esto viene precedido de un gran estudio, no podemos decir que no se estudió. Hace 3 años que el Ministerio de Ganadería obliga a una declaración jurada de todos los productores que declaren cuál es su fuente de agua, cualquiera sea ella. Hay un gran estudio. Se trianguló información de satélites de la NASA, de Europa, para saber cuántos pivot y cuántos se estaba regando. O sea, hay estudio, hay estudio. Entonces, uno buscaba, ¿por qué el canon? ¿Por qué ahora el que está con el agua al cuello, los productores rurales, ahora le van a empezar a cobrar un canon? Entonces, en la página 18 de este resumen del documento del Banco Mundial y del Gobierno, nos preocupa, y se los quiero leer, porque estas modificaciones son uno de los elementos de la estrategia para el fomento del riego, que es la modificación de la normativa. En el punto 3, un cuadro de intervención pública y privada ordenado y con sostenibilidad ambiental. Discúlpenme que me ríe, ¿no? Porque esto es un mal chiste, es irónico. Acción 3.3, revisión de criterios para otorgamiento de derechos de toma directa y autorización de construcción de obras de almacenamiento. O sea, se van a revisar los criterios por los cuales hoy a los pequeños y medianos productores se le otorga la posibilidad de extraer agua de un curso de agua o de un pozo. ¿Qué quiere decir eso? Y se van a exigir cosas, se va a cobrar canon. Entonces, capaz que en vez de pagar un canon por un pozo de agua que ya no me da agua porque el modelo forestal me lo está secando, y me meto en una sociedad y tengo que comprarla el agua, tengo que comprarla. Tengo que empezar a comprarla, porque acá lo que se pretende hacer es estimular un mercado de agua, porque si no nadie invierte. Si no, se ha dicho acá, nadie invierte si no hay un mercado de agua y si no hay quien la compre. Y acá se incorpora un elemento importante que nadie lo mencionó. Se va a poder cortar el suministro de agua al quien no cumpla. Por supuesto, se mejoró. Se dice, bueno, que se le corte el agua, no en la cosecha en la que está incumpliendo, sino para la próxima, para que no pierda esa cosecha. Claro, pero si salvaste esa, pero estás endeudado, estás en crisis, no te van a dar agua y no vas a poder nuevamente empezar a producir porque te cortaron el agua, ¿cómo va a pagar la deuda? Y te van a cobrar el canon y tienes deuda y te cortaron el agua y no puedes cumplir. ¿Y cómo vas a pagar? Entonces, por eso decimos nosotros, acá hay riesgo de acaparamiento de tierra. Entonces, vamos a ir terminando. Antes de terminar, caudal ecológico. El concepto de caudal ecológico. Intentamos, nosotros recién tomamos contacto con esto, pero intentamos saber qué es eso. Nos dicen, es el mínimo caudal de un curso de agua que permite sostener la vida. Pensamos nosotros, no debe ser fácil. Hay que conocer toda la vida que hay en ese curso, flora y fauna. Y nos dicen también, pero no solamente hay que saber el agua que se puede extraer, sino la posibilidad de ese curso de asimilar los efluentes que recibe. Entonces, en un término difícil te dicen, hay que conocer la dinámica antrópica. O sea, hay que conocer la dinámica de las poblaciones humanas que vuelcan sus efluentes a esos cursos de agua.
¿Qué estudios hay de eso? Porque se estudió mucho y hay un título, estudios de impacto. Resulta que los estudios de impacto son cuánto va a aumentar el PBI, cuánto esto. Ahora, ¿cuánto presupuesto se le va a dar a la sección de limnología de la Facultad de Ciencias para que estudie, que es su área, el estudio de los cursos de agua dulce, para que tenga recursos humanos, materiales, para realmente incidir en el estudio, en cada curso de agua, porque en cada uno es distinto? Y los agrónomos en la comisión del Senado decían, se maneja un solo criterio, un solo número, un solo valor de caudal ambiental para todos los cursos de agua del país. Es un disparate. Más allá de que el concepto caudal ambiental hoy se ha discutido. Entonces, para ir terminando, nosotros creemos humildemente que este es un día histórico, tristemente histórico, y sabiendo que lo que acá podamos decir es apenas un granito así de arena en una lucha que se va a tener que dar afuera de este recinto. Pero que lo entendemos como parte de una lucha por la soberanía nacional, por la defensa de los bienes naturales, recursos naturales, en contra de las privatizaciones, nada más y nada menos que del agua, en defensa de lo que laudó nuestro pueblo en el 2004, que después fue tergiversado con el decreto ese que permitió que empresas, aún hoy en Maldonado, sigan siendo privadas. Burlado, no tergiversado. Y también lo entendemos como parte de la lucha por la integración latinoamericana, porque muchos pueblos de nuestra Latinoamérica dependen del agua de los deshielos, y sabemos que el cambio climático está haciendo retroceder esas fuentes de agua y que cada vez va a ser más necesario que nosotros tengamos la responsabilidad de conservar la calidad de nuestras aguas, inclusive para colaborar con los pueblos hermanos. Entonces, si queremos revertir estos procesos de contaminación del agua, si queremos luchar contra estos procesos privatizadores, si queremos luchar por una reforma agraria para que no se siga extranjerizando la tierra, es necesario cambiar de modelo productivo, es necesario luchar contra el agronegocio, es necesario fomentar, apoyar otro tipo de producción familiar, producción pequeña, producción mediana de alimentos. Es necesario fomentar la agroecología. Es necesario repartir tierras, es necesaria la soberanía alimentaria, es necesario eliminar los transgénicos, la compra de semillas, pelear contra Monsanto y contra todas las que nos imponen ese tipo de producción. Es necesario, antes que nada, desde el punto de vista de la izquierda, ubicar estas discusiones pensando en cómo logramos que haya alimentos, como dije al principio, en cantidad y en calidad, para nuestro pueblo. Gracias, presidente. Por eso vamos a votar en contra. No sé si quedó suficientemente claro. Gracias. Yo creo que sí, Gracias.